Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar esta tarde este estudio. Me da gusto que nos acompañen y bueno, pues vamos a comenzar esta tarde con este mensaje. Vamos a orar para que Dios nos guíe. ¿Okay? Padre Santo Dios, Señor, te damos muchas gracias por todo el amor, la paciencia y la misericordia que tienes por nosotros. Gracias, Dios, por tu eterna misericordia. Gracias porque tu amor es infinito, porque tú nunca nos desechas, eres fiel, eres bueno, nos amas entrañablemente, nos amas con un amor eterno. Y Padre, Señor, pues de acuerdo a esa verdad, a esa realidad, te queremos pedir, Señor, que esta tarde tú nos bendigas mucho con tu palabra, que podamos escudriñar tu verdad, tu mensaje, y a partir de este conocimiento de la verdad nos haga libres, nos dé gracia, nos dé libertad, nos dé tu bendición, Señor, de poder conocerte más y acercarnos más a ti, a tu corazón, Dios, y ver transformaciones y bendiciones en nuestra vida. Señor, te suplicamos que tú seas el maestro que esta tarde, noche nos enseñe todo, que tú seas, Dios, el que guíe nuestra vida y el que nos convenza de todas las cosas que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, pues esta tarde noche vamos a ver un estudio que espero que sea muy objetivo, que sea una hora, es lo que pretendemos. Y el título de este estudio son Los caminos de Dios y nuestros caminos. Los caminos de Dios y nuestros caminos. ¿Sí? Ok. Bueno, mira, cuando hablamos de los caminos de Dios o nuestros caminos, podemos entender que, bueno, primero que nada, ¿por qué utilizar una metáfora así como camino? ¿Qué es un camino? Pues un camino es una calzada, una senda, una vereda. En maya dirían un sakbe, ¿verdad? Un camino blanco que de manera metafórica es por donde transitamos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Eso significa la senda, la vereda, el camino, la calzada, el sakbe, ¿verdad? A través del cual vamos caminando y transitando en nuestra vida, para llevarnos finalmente a un destino, a un buen puerto, con un propósito, ¿verdad? Bien, pues el camino de Dios también, de una forma más general y amplia y espiritual, podemos entenderlo como la voluntad de Dios y el plan que Él tiene para nuestra vida. Ese es el camino de Dios, el plan y la voluntad que tiene para nuestra vida. Dios nos sugiere que lo busquemos, pero también lo sigamos, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a llegar a la casa de Agustina o a la casa del Cita si no sé cuál es el camino que debo tomar? ¿Verdad? Pues nunca llegaría, por más bien orientado que fuera. Pues necesito saber referencias que me lleven hasta sus casas, ¿verdad? Exactamente es así. El camino de Dios hay que conocerlo, hay que saber cuál es la ruta, cuál es la senda indicada para encontrarnos finalmente con el propósito y el plan y el fin mismo de este camino, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a empezar. Va a haber varios versículos y esos versículos nos van a definir, más que yo estar tratando de definir las cosas con conocimiento, no. La palabra es tan hermosa, la palabra es tan profunda, que la palabra misma nos explica y nos enseña cómo debemos entender el significado metafórico, literal, espiritual y trascendental y significativo para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, el primer versículo que vamos a ver esta noche se encuentra en Deuteronomio 8:6. Deuteronomio 8:6. Y ahora sí, vamos a ser muy ágiles para ir avanzando. Y vamos a ir así, de la derecha a la izquierda. Derecha mía, de ustedes a la izquierda. Vamos a ir así avanzando y nos regresamos para acá. ¿Ok? Y va a ser así como va, mija. Así. Así. Vamos a decirlo así. No quería decir números, pero bueno. Delia 1, el Cita 2, Liliana 3,
Agustina 4, 5 y 6. ¿Vale? Así. Ya les dije el orden, ¿eh? Sí. Ok, bueno. Entonces, comenzamos, mija. 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Ok, en el principio de la búsqueda de Dios por su pueblo, Dios estableció que el camino de la vida consistía en conocer los mandamientos de Dios. Y después de conocer los mandamientos de Dios, obviamente practicarlos. Y practicar los caminos de Dios significa andar en ellos, vivirlos, apropiarlos, ¿verdad? Y fíjate que hay uno que me gusta mucho, que tiene plena vigencia hasta este día, a pesar de que, la ley ya no nos salvamos a través de la ley, sino de la gracia en Cristo Jesús. Sin embargo, hay preceptos y principios que tienen plena vigencia. ¿Y sabes cuál es uno de ellos? Es un mandamiento. Ama a tu padre y a tu madre. Honra significa amar. Honra y ama a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y prolongue los días de tu vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. No solamente es un mandamiento positivo, porque hay mandamientos que están expresados en negativo. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero este es un mandamiento en positivo, pero aparte de ser un mandamiento en positivo, honra y ama a tus padres, también tiene promesa. ¿Sí? O sea, ¿quieres vivir más de 80, 85, 90 años? Dice Dios que sí hay una forma de hacerlo, amando y honrando a tus padres. Es una promesa. El que cumpla este mandamiento, ¿sí? Será muy bendecido sobre la tierra, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo que andar en el camino de Dios es andar en sus preceptos, es andar en sus ordenanzas. Como ya lo dije, tiene absoluta vigencia hasta el día de hoy, ¿verdad? Vamos a leer también Deuteronomio 11, del 26 al 28. Y en este caso le voy a pedir del 26 al 28. 26 a 28. Ok. Él cita, si eres tan amable. Deuteronomio 11, 26, 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ok, y entonces Dios aquí nos explica que sus caminos son, vamos a decirlo así, hay caminos de vida y hay caminos de muerte, que hay caminos de bendición y hay caminos de maldición. Caray. Entonces aquí nos dice que tú y yo podemos estar delante de una disyuntiva, delante de una alternativa de decisión, y entonces es muy sencillo: o es el camino de vida y de bendición, o es el camino de muerte y de maldición. ¿Sí? Así de claro, ¿eh? Fíjate que aquí es donde los seres humanos empezamos a tener algunos problemas. Pensamos que esta situación no tiene que ser tan necesariamente tan forzada, ¿no? O sea, como que creemos que podemos andar en el camino de Dios, pero también podemos andar en el camino nuestro, ¿no? Iba a decir el camino del diablo. Así, mejor me lo reservo, aunque sí es verdad, pero ya el simple hecho de que andemos en nuestros propios caminos nos puede llevar a terrenos muy peligrosos, ¿sí? Ese es el problema de los seres humanos. Pensamos, esa sería una cosa, que podemos andar en dos caminos. Como hay personas que pueden estudiar dos carreras, como hay personas que pueden tener dos trabajos, como hay personas que pueden tener dos domicilios, ¿verdad? O sea, bueno, pues hay dos caminos, ¿no? No sé si sepan, bueno, sí sabemos, que de hecho en el mundo, la filosofía del mundo es, hay muchos caminos.
Ah, sí. Pues es la verdad, sí, la verdad desafortunadamente sí. Porque ancha es la puerta o el camino que lleva al hombre a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosto es la puerta y el camino que nos lleva a la salvación, y muy pocos son los que entramos por ella, ¿verdad? Entonces, sí, aquí tenemos que ser, por eso es que a veces ese tipo de estudios, no me lo vas a creer, pero se adaptan a mi mente cuadrada, al sí, no, verde, rojo, negro, blanco, falso, verdadero, ¿verdad? Así exactamente. Que al 2 más 2 son 4 y 2 son 5, ¿verdad? Así, son clarísimos estos estudios, porque son los principios y preceptos de Dios. Entonces tenemos que dejar de engañarnos y ponernos delante de Dios y decirle: Dios, no hay dos caminos. O bueno, si los hay, uno y solamente uno será el camino de la vida y de la bendición, y entonces todo lo demás que no sea ese será el camino de la maldición y de la muerte. ¿Sí? Eso tenemos que quedar bien claro. Y que también otra de las cosas que nos sucede es que pensamos que este camino, con los caminos de Dios, pueden ser accesorios, y todo lo demás es lo principal, ¿no? O sea, nuestra mente humana nos lleva a decir: oye, pues yo tengo que trabajar, tengo que tener una casa, tengo que tener una familia, tengo que casarme, tengo que hacer un patrimonio, y entonces eso lo ponemos como principal y a Dios lo dejamos como secundario o accesorio. Fíjate que es exactamente al revés. Cuando yo pongo a Dios como principal, todo lo demás es accesorio, y lo más increíble es que esas cosas nos serán añadidas. Sin que tengamos que morirnos en el camino o en el intento, sin que tengamos que desgastarnos y afanarnos, cuando tú y yo ponemos nuestra mira en el principal camino, es entonces que todo lo demás se agrega, se añade. Eso es lo verdaderamente accesorio, porque lo verdaderamente principal es este camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Entonces, a partir de allí, como que vamos aclarando nuestras mentes, ¿verdad? Hay dos caminos solamente, ya lo dije varias veces, y no hay alternativa. Digo, sí puede haber alternativa de la A a la Z, pero definitivamente no será ni complementario ni accesorio, sino es, como dice la canción de Marcos Vidal: o estás en la barca o no estás. ¿Verdad? Como me encanta esa canción. Así exactamente. Ok, bueno. Y ya leímos, ok, el 26-28 fue el que leímos, ¿verdad? Bien. Y os apartáis del camino que yo os ordeno. ¿Sí? Ahora, déjame decirte algo, que el apartarnos del camino muchas veces no es de la noche a la mañana. O sea, en el caso, por ejemplo, de Sansón, le llevó 20 años apartarse del camino de Dios. En el caso de Saúl, fue todavía más largo, le llevó 40 años. Pero finalmente, los dos, Sansón y Saúl, 20 o 40 años, era como un vaivén, ¿no? Iban, venían, no se definían, a veces parecía que buscaban el camino de Dios, pero realmente no lo buscaban. O es decir, guardaban ciertas formas, vamos a decirlo así, en donde uno se imaginaría que sí estaban en el camino, pero realmente no estaban. Sus corazones, fíjate, el camino de Dios no es guardar formas o seguir formas. El camino de Dios es seguirlo en el corazón. Se define en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, ahí donde sí estamos en el camino de Dios o no estamos en el camino de Dios, independientemente de las formas, de las apariencias, de lo que parece ser o no parece ser. ¿Sí? Eso es secundario, ¿ok? Es lo que está dentro de nosotros. Bien, Ili, por favor, vas a buscar Deuteronomio 28:9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Entonces, el andar en los caminos de Dios
es la forma como también Dios va transformando nuestra vida. ¿De qué manera? Santificándola. O sea, para que tú y yo podamos tener la santidad de Dios, solamente, sí y solo sí, andamos en el camino de Dios. O sea, no es luchando nuestras fuerzas contra el mundo, no es luchando contra nuestra pecaminosidad, no es tratando de jurar o de esforzarse, no, es muy sencillo, sigue el camino. Y el camino mismo, te lo voy a explicar así, es como si este camino tiene una característica muy singular. Cuando yo estuve sirviendo en mi servicio militar durante un año, ¿sí? Llegan los primeros días y te presentan una senda que se llama la senda del infante, o el campo del infante, ¿no? Entonces nos dice el capitán, muchachitos, no se espanten, de aquí a algunos meses podrán, porque había empalizadas, había saltos de 1,20, 1,52 metros, había troncos, unos fijos, otros móviles, había que pasar por debajo de otras cosas, ¿no? Y mira, nos decía, ahorita ni se espanten, vamos a ir practicando, vamos a ir corriendo, vamos a hacer mucho ejercicio. Y dice el capitán, y me consta que todos los que están aquí pasarán de pruebas, ¿sí? O sea que vamos a recorrer todo este campo. Pero ahorita no, ahorita los tengo que fortalecer. Este ejemplo que te estoy poniendo nos ayuda a entender cómo nos vamos ejercitando en la santidad. Cuando vamos en este campo, ¿verdad? La subida, las bajadas, los tropiezos, los riesgos, los troncos que se mueven, a veces no de la noche a la mañana, pues se domina la situación, sino es un proceso progresivo, paulativo, en el cual poco a poco empiezas a fortalecerte, a equilibrarte, a saber, bueno, es más, me acuerdo que hasta para saltar, ¿sí? Porque en el momento ya final, dicen, y el día que les voy a dar sus barritas, es cuando, unas cintas, es cuando puedan saltar con el arma. Y dices, no, o sea, aparte de tener que recorrerlo todo, luego hasta armados, ¿no? Claro, debidamente descargado para que no pasara la tragedia. Entonces, me acuerdo muy bien que dijo, cuando salten, avienten el arma por delante. Así. Porque nuestra forma natural es engancharse a algo. Dice, si se la enganchan acá y tropiezan, se van a romper la nariz. No lo hagan. Tienen que aventarse siempre con el arma arriba. Porque si te tropiezas o te caes o lo que sea, vas ahí, pero tu nariz no va a chocar contra un trozo de madera que te la va a romper y fracturar, o tu boca. Entonces es así como que, primero decir con palos de escoba. Y entonces el que ya podía controlar esa inercia, entonces a ver, ahora el arma, ¿no? Bueno, hoy estoy entrando muchos detalles de mi juventud temprana. Bueno, sí es cierto, cuando andamos en ese camino, el andar en él nos prepara, nos capacita, nos hace madurar, nos hace entender que hay cosas que necesitamos pedirle a Dios que transforme, que haga, que edifique y fortalezca en nuestras vidas, para que finalmente, al final de todo este proceso, digamos, Dios, este campo me formó, este campo me capacitó, fue progresivo, fue paso por paso. Entonces, pero si no andamos en el camino, pues ¿cómo vamos a poder alcanzar la santidad? No, es andar en el camino, los caminos de Dios, para ir siendo transformados a través de la gracia, a través de ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y entonces poder tomar decisiones conforme a la santidad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto que nuestra naturaleza es contraria, es débil, es pecadora y tiene pecaminosidad, pero andando en ese camino nos va ejercitando todos los días hasta que llegamos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Qué bonito. Cada vez que me veo digo, Dios, esto es oro puro, ¿verdad? Ok, entonces sí. Cuando guardar los mandamientos del Señor Dios
y anduvieres. Tenemos que andar en ese camino todos los días, porque ese camino es el que nos va a capacitar, nos va a habilitar la mente de Cristo, el corazón de Cristo, las intenciones de Cristo, ¿verdad? Ok, también vamos a leer Jueces 2:17. Por favor. 17. Me toca. Te toca a ti. 17, ¿verdad? Sí. Pero tampoco oyeron los jueces, sino que fueron tras Dios nacidos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ok. Entonces, el problema es cuando tenemos un corazón indefinido a Dios y empezamos a claudicar. Cuando no nos aferramos a seguir en ese camino, y entonces ya no escuchamos a Dios, ya no escuchamos la palabra. ¿Sabes por qué me preocupa cuando no están aquí? Porque no están escuchando lo que Dios está diciendo, que es su palabra, no soy yo, es la palabra de Dios. Porque el estar aquí nos alienta, nos recuerda las promesas, las verdades, los principios, las bendiciones de Dios para nuestra vida. Entonces, es tan importante que, fíjate, en este caso los jueces, ¿quiénes eran los jueces? No eran reyes, porque desde que Josué parte hacia la eternidad, ¿verdad? Josué ya entrega, cumple, entra en la tierra prometida, y entonces empieza a haber una serie de jueces, el nombramiento de jueces, personas santas, consagradas, que muchos de ellos eran profetas, ¿verdad? Y estos jueces lo único que hacían era amonestar y recordar las palabras, pero también estos jueces eran libertadores. Siempre traían bendición y libertad para el pueblo de Israel. Se iba configurando, se iba procesando la conquista de la tierra prometida. Ya estaba dada, de hecho, pero era la consolidación de las victorias que debían tener sobre todos sus enemigos, ¿verdad? De eso se trataba. De hecho, el último gran juez es el profeta Samuel. Y el profeta Samuel es el que le pasa la estafeta al rey Saúl para que entonces un rey con un ejército se enfrente a los filisteos, que era el pueblo gentil más necio, corrompido y malo, que Dios tenía que juzgar, ¿verdad? Entonces sí, los jueces eran personas valientes, valerosas, hombres de fe, hombres que siempre estuvieron cerca de Dios y amonestaban al pueblo de Israel para que no se apartaran de los caminos de Dios, ¿ok? Sin embargo, desafortunadamente, a lo largo de la historia de los jueces, pues sucedió que a veces era así, estaban cerca de Dios, dependiendo del amor y la fidelidad del juez, pero también en algunas ocasiones los hombres se apartaban de Dios, olvidaban los caminos de Dios, y entonces esto es cuando venían las consecuencias, las tragedias, las pérdidas de su tierra, de sus propiedades. De repente había hambre, había angustia, había persecución. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo de Israel no seguía, no obedecía y no definía su corazón en los caminos que Dios había trazado. ¿Ok? Bien, vamos a leer Jeremías 6:16. Pero saben, deliberadamente lo voy a leer yo. Ustedes nada más búsquenlo, apúntenlo, porque quiero leer la versión Reina Valera actualizada. Me encantó lo que dice. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan y yo lo leo para que tú vayas haciendo tu comparativo, ¿sí? Finalmente, la Reina Valera actualizada pues es la misma fuente, pero con un lenguaje común y actual, ¿ok? Ustedes me dicen, ¿eh?
Jueces 16, 6. Jueces 6, 16. Sí, al revés. 6, 16. Ok, lo voy a leer. Dice así en la versión Reina Valera actualizada. Así ha dicho el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas o los caminos antiguos, cuál sea el buen camino, y anden en él, y hallarán descanso para sus almas. Porque ellos dijeron: no andaremos en él. Fíjate nada más. Entonces, aquí el profeta Jeremías, así, haciendo un esfuerzo desesperado, ya habían pasado el tiempo de los jueces, ya habían pasado el tiempo de los reyes. De hecho, Jeremías le toca predicar al último de los reyes de la casa de Judá. Y le está suplicando que por favor defina su vida para Dios, porque si el rey de Judá busca al Señor, con eso solo bastaba para que el juicio y la destrucción se detuvieran y Dios no resolviera traer una disciplina que les iba a costar muy caro. Les iba a costar 70 años de cautividad. Les iba a costar perder su templo, perder su ciudad, perder su libertad. Entonces Jeremías les pide, les suplica, les llora, les clama, ¿sí? Y entonces les dice Jeremías con toda claridad: vuélvanse ahora cada uno de su mal camino. Regresen al camino de Dios. Recordemos lo que Dios nos ha prosperado, cuidado, bendecido y fortalecido cuando hemos estado con Él. Sin embargo, fíjate, hay un punto, y quiero así detenerme en esto. Hay un punto en el cual el Hijo de Dios debe tener mucho temor. Porque si permitimos maldad en nuestras vidas, o sea, yo no estoy hablando de debilidades cotidianas, no estoy hablando de tentaciones cotidianas, porque eso todos las tenemos. No estoy hablando de deslices o tropiezos, porque a lo mejor todos nos enojamos en algún momento, ¿verdad? No, de lo que estoy hablando es de un punto muy delicado, muy peligroso, en el cual el pecado lo tomamos y el pecado nos engaña. Y entonces, entre la dureza y el engaño, ¿sí?, nuestro corazón se resiste. Nuestro corazón, así, Dios nos habla con amor y tal pareciera que ese creyente, cada vez que Dios se acerca al creyente, da pasos hacia atrás. Cada vez que Dios incluso decide tomar una vara, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y su vara y su callado me infundirán aliento. Y entonces Dios decide dar el barazo, ¿sí? Puede suceder que lejos de que la oveja caiga de rodillas, le suplique perdón al pastor, la oveja se ofenda y se endurezca. Y entonces la disciplina, ¿sí?, es un arma de dos filos. Claro, no para los que aman, no para los que aman al Señor, porque qué padre es aquel que a su hijo no disciplina. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos, dice la palabra. Pero como no somos bastardos sino hijos, entonces por amor a nosotros, Dios toma la vara y nos disciplina. Y yo no me ha tocado disciplinar a nadie porque no tengo hijos, pero sí me tocó una vez, increíble, acompañar hace más de 25 años a una joven mamá que iba a la cena a la que yo iba, ¿sí? Y el niño estaba como monstruo rebelde, iba, pateaba, y todos así como diciendo, que no se dan cuenta de las gracias. A lo mejor son gracias para ella, pero no son gracias, están casi rompiendo los vidrios, ¿no? Y entonces yo me acerco al final a ella y le dije: oye, ¿no crees que valdría la pena disciplinarlo? Dice: es que sí, pero ¿cómo? Entonces dije: ¿me permites decirte cómo? O sea, me tendrás la confianza de que yo sea como tu maestro para que te digas que, ok, sí, tráete al niño. Hace 25 años. Agárrala al niño. Exactamente. Y tráete al niño, ¿no? Tráete una vara. Oye, ¿pero qué es eso?
tráete la pala, dile, tráete la pala más grande de la cocina, de madera. Sale, ok. Toma el niño. Dile que lo vas a disciplinar, que está haciendo groserías de entre 3 y 4 años, que se está pasando de la raya y que lo vas a disciplinar. Entonces, casi sí, no lo discipliné yo, pero le venía diciendo paso por paso lo que tenía que hacer ella, ¿no? ¿Sabes qué? Bájale el pantaloncito y bájale también el pañal, ¿no? Y entonces cuando el niño, ¿de qué se trata esto? Así, se pone furioso y se pone así como, no me vas a tocar, ¿no? Casi. Entonces dije, agáchalo y dile que lo amas. O sea, lo agacha y le empieza a pegar. Y en las 3 primeras disciplinas que le puso, así te cuenta que era la rabia que le salía al niño. Pero en el número del 7 al 10, estaba llorando con súplica. Dije, wow, esto sí funciona, ¿no? Después de que ya termina todo, ya está un poco alterada porque pues, se la estaba dando, ¿verdad? Ahí yo entendí cómo se vinculó. Verás que la madre se vincula con el hijo, ¿eh? O sea, porque también ella misma sentía coraje de estarle dando, pero le dije, ya tranquilízate. Se tranquiliza. Entonces el niño llora, le estira los brazos y le dice, abrázalo y dile que lo amas. ¿Sí? Y dije, nunca he dado disciplina, pero ese día, en un sentido virtual, di disciplina. Le acompañé para que le dijera a esta niña cómo tenía que ser, ¿verdad? Exactamente, Dios a los que ama, disciplina. Pero el que está endurecido y lleno de resentimientos, odio, coraje, rebeldía, se ofende contra Dios. Se ofende contra Dios y entonces dice, pues, ¿qué crees? Que me dolió, pero lo voy a volver a hacer. Me quebrantó, perdí, hubo pérdida de sufrimiento, pero cuando esté bien, lo voy a volver a hacer. Ese es el peligro, ¿verdad? Ok, vámonos a Jeremías 35:15, por favor. Ok, y ahora sí, le toca a Anita. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, no hayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Entonces, desafortunadamente, a veces el corazón se endurece, se resiste. Y es más, le dice Dios a ese creyente, vuélvete a mí. Y el creyente se voltea y dice, pues no me vuelvo, no regreso, ¿no? Regresa a mí, no regreso, ¿verdad? Finalmente, no es, si por favor quiero que esto quede bien claro, no se trata de un sometimiento. No se trata de, aquí yo mando y se hace mi voluntad, ¿no? Eso déjalo a lo mejor en la oficina, con un marido macho, con quien tú gustes y mandes. Pero Dios ni es el jefe, ni es el cacique, ni es el macho. ¿Sí? Dios es la persona que más ama nuestra alma. Y por amor a nosotros, nos suplica de una y otra manera que volvamos, regresemos. Fíjate, esta es la manera más clara y práctica de explicar o entender qué es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos hace volver o regresar de nuestro camino. Esa es la, o sea, no está diciendo arrepiéntete, pero en sentido práctico, ¿sí? Es, ya caminaste en esa dirección, ya hiciste lo que tú quisiste, ya probaste, ataste y desataste, bueno, pues ya cánsate, ríndete y regresa al camino que es Jesucristo, ¿sí? Regresa a los caminos de justicia, a los caminos de verdad, a los caminos de santidad, y te voy a decir con una palabra, a los caminos de la obediencia. ¿Sí? Porque la obediencia nos conviene, la obediencia nos bendice.
La obediencia nos guarda de nosotros mismos, ¿ok? Bien, entonces eso significa, es regresar al camino o, dicho de otra manera, arrepentirnos, ¿ok? Vámonos ahora a Job 8, del 11 al 13. Job 8, del 11 al 13. ¿Okay? Y le toca a Vale. Crece el junco sin oro, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado. Con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Exactamente. Fíjate que estas metáforas de la naturaleza, qué bien se aplican a la realidad de nuestra vida espiritual. Tú y yo somos un junco, tú y yo somos un prado. Y hasta donde yo entiendo, los prados o pastos están hechos para que siempre estén verdes. Y los juncos son esas, es la transición entre la tierra y el agua, ¿verdad? Un junco es una planta semiacuática. Un junco está en el terreno fangoso, lodoso, ¿verdad? Bien, pues imagínate que tú crees que un prado se podrá mantener verde, césped o pasto, como le quieras decir, sin agua. ¿Tú crees que un junco va a poder sobrevivir sin que haya esa arcilla humedecida permanentemente, llamado lodo, ¿verdad? Para que pueda ponerse verde todo el tiempo, pueda seguir verde en el transcurso del tiempo. No, ¿sí? Tales, dice aquí, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Si no hay agua para el prado y si no hay agua para el junco, van a ser los primeros que se van a poner de color grisáceo, de color café, pálido, ¿verdad? Porque van a empezar a secarse. Bueno, pues esta metáfora Dios la utiliza para decirnos que exactamente así son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, ¿sí? Entonces, es dejar el camino de Dios para seguir nuestros propios caminos. Dejar el camino de Dios para aferrarnos. Y fíjate, a veces estamos frente a la realidad, o sea, nos damos cuenta que es una mentira, nos damos cuenta que es un engaño, nos damos cuenta que no vamos a obtener nada, y es tal nuestra dureza y necedad que en el momento en que descubrimos que no hay nada, dicen, bueno, pero fue mi decisión, ¿no? O sea, es como aquella canción, ¿no? Que dice, tal vez sufrí, hay hasta himnos humanos que se han hecho de esa forma de actuar ante la vida. Tal vez sufrí, tal vez lloré, tal vez perdí, pero fue a mi manera. Imagínate, ¿no? O sea, es el himno de los cínicos, ¿no? O sea, me fue de la patada, perdí todo, sufrí muchísimo, pero fue lo que yo decidí. Dices, Dios mío, ¿verdad? Es increíble lo que podemos llegar a elegir, ¿verdad? Nuestra propia destrucción, ¿sí? Ok, vámonos ahora al contraste. Vámonos ahora a 2 de Samuel 22:31 y el cita va a buscar el Salmo 18:30. Delia, vas a buscar 2 de Samuel 22:31 y el cita va a buscar Salmo 18:30. ¿Y qué creen? Las dos lo van a leer al mismo tiempo. Van a decir, oye, ¿qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando? Cuéntame a ver. A ver, mijita, tú vas a leer 22:31. Ajá, 2 de Samuel 22:31. Y Elsa va a buscar Salmo 18:30. A ver, lo leen. No es un juego esto que vamos a hacer. Parece que es un juego, pero no es juego. A las dos a la par. A ver. Pero primera de Samuel primero, ¿no? Segunda. No, mi amor. Quiero que las dos lo lean en forma simultánea. Pero segunda de Samuel. 2 de Samuel 22:31.
Mi vida, no, mi amor. Hija, esa te toca a ti. Sí. Ajá. En cuanto a Dios, ¿Sí? ¿Las dos? Por favor. en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y aprisionada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. ¿Estás segura que estás leyendo 2 de Samuel 22:31? Sí. Elcita, ¿estás segura que estás leyendo el Salmo 18:30? Sí. ¿Qué pasó aquí? Pues es el mismo. Eso es lo que quería que supiera. Es exacto. Como dice ahí. Como dijo. Ok. A ver. Esto no sucede habitualmente en la Biblia, ¿verdad? O sea, es raro que existan 2 versículos que sean la literalidad del uno del otro. Déjame decirte que Jesucristo utilizaba este recurso. Este recurso, fíjate, por eso me encanta la Biblia, porque me enseña muchas cosas. Este recurso es un recurso, obviamente el autor es Dios, claro, pero es algo que los fariseos entendían, o más que fariseos, los doctores de la ley entendían como algo absoluto. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo afirmaba las verdades más profundas y eternas del cielo? ¿De cierto? De cierto te digo. Lo confirmaban, ¿no? Exacto. Y era la misma palabra, de cierto. De cierto te digo. O sea, cuando se daba la declaración más solemne, se decía 2 veces. Y entonces, imagínate la solemnidad de este versículo, que tanto en 2 de Samuel 22:31 y en el Salmo 18:30 dice, o sea, ni siquiera es no tiene ni variación de una coma, es idéntico. Ahora, ya entendimos este ejercicio que a veces cuesta trabajo. Ok, vámonos a lo profundo, vámonos a lo que significa. En cuanto a Dios, son perfectos sus caminos. Y acrisolada, fíjate, acrisolada, o sea, ¿sabes qué es el crisol? Es este cubo o cuba, así se dice, ¿verdad? Donde se funde el oro. Eso significa el crisol. El crisol prueba la plata, el crisol prueba el oro, le da mayor quilataje. Y entonces dice que la palabra de Dios es oro molido, ¿sí? Pero aparte de ser oro molido, es escudo a todos los que en él esperan. Entonces, los caminos de Dios es la única alternativa que tenemos debajo del cielo para poder seguirlos sin que haya duda, error, equivocación, nada. Es perfecto los caminos de Dios. O sea, te aseguro que tú, yo y todos, ¿sí? Fíjate, ahora que estoy preparando mis clases de economía, ¿verdad? Estoy leyendo varios autores. Y resulta que lo que uno dijo, ¿verdad? Keynes, hoy ya no tiene tanta vigencia. Que lo que dijo el mismísimo Marx, ¿no? Ya lo critican mucho, ¿no? Algunas cosas tienen vigencia, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que así sea la filosofía más sofisticada, más profunda, que aparentemente tenga más sabiduría, puede tener sombra, duda o variación. Que la teoría educativa que antes funcionó, hoy haya sido transformada. Que la terapia que mejor ayudaba, fíjate, es más, vámonos, a son ejemplos más cercanos. Resulta que la única vez en mi vida que he ido al quirófano, no te digo detalles, que fui al quirófano, ambulatorio, ¿verdad? Y pues, ándale, dije, ¿sabes? Me van a poner la raquia. Entonces salí la enfermera y dice, oiga, espérame, eso ya no existe, ni con las mujeres. ¿Sabías eso? O sea, eso que le hicieron a las abuelas y a mi mamá, ¿verdad? Eso ya no, es otra cosa, es otra técnica, es otro fundamento fisiológico. Entonces, por eso se salió la enfermera de mí, ¿no? Increíble. Ok, sí, efectivamente, hasta la ciencia médica cambia. ¿Me entiendes? Pero los caminos de Dios
en cuanto a Dios y sus caminos, son perfectos. ¿Qué seguridad podemos tener? Total y absoluta. No hay sombra, ni duda, ni variación. ¿Ok? Bendito sea Dios. Entonces, grábate esto, Cuando esté 2 veces lo que Dios dice, es porque es absoluto y contundente. ¿Ok? Bien. Es un recurso que usaban los doctores de la ley para enseñar mejor la ley. La palabra, que es la palabra, ¿no? Ok. Vámonos entonces a Jeremías 10:23 y el que sigue, por favor. ¿A quién tocaba? A mí. Sí. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Ok, de acuerdo. Ya entendí que los caminos de Dios son perfectos. Pero mis caminos, lo digo yo, son caminos corrompidos. Sí, o sea, los míos, los que nacen de mi maldad, los que nacen de mi decisión, ¿sí? Los míos son defectuosos y corrompidos. Ok, entonces tenemos aquí vamos a decirlo así, un careo, frente a frente. Como dicen en Estados Unidos, los gringos, un face to face, un cara a cara, ¿verdad? Está delante de mí la voluntad de Dios, que es santa y perfecta, pero de este lado estoy yo. Y cuando me veo en el espejo, a veces no veo muy correctos o justos mis caminos. Pero entonces, ¿ahora qué hago? No te preocupes. Dios lo conoce también, Dios lo sabía también. Dios conoce que el hombre no es señor de su camino. ¿Sí? O sea, por más que alguien te diga, yo sé lo que hago, no me vas a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Me las sé de todas, yo no me equivoco, y todo lo que te guste es escuchar. ¿Qué crees? Que ni aunque el que se cree conocedor y poseedor de su supuesta verdad o razón, es falso lo que te está diciendo. Porque ni ese es señor de su camino y jamás podrá enderezar. Fíjate, si en el mejor de los sentidos, o en el mejor de los casos, este hombre se da cuenta que sí, que el hombre más sabio de los sabios, ¿tú sabes que hubo un hombre sabio de los sabios? Se llamó Salomón. ¿Sí? No estamos hablando de una corriente filosófica, estamos hablando del hombre más sabio de los sabios. Cuando él dejó a Dios a un lado, perdió toda su sabiduría y empezó a actuar de una manera más racional que el más indoctos de los hijos de Israel. ¿Sí? O sea, sus locuras superaron la cordura del más bajo de sus siervos, es lo que quiero decir. ¿Sí? Ok, entonces, ¿te das cuenta? O sea, la sabiduría proviene de Dios. Dios nos da esa sabiduría. Pero también tenemos que ser muy honestos para decir, Señor, ok, tus caminos son altísimos. Tu voluntad es santa. Tu voluntad es buena y yo soy exactamente lo contrario. Yo no puedo. No puedo, a veces ni siquiera, ok, puedo vislumbrar lo que está mal en mis caminos. Pero aún aunque yo quisiera corregir mis caminos, te soy honesto, Padre, no puedo. Y sabes, esto es el principio de la sabiduría. Porque hubo un hombre, nacido de nuevo, apóstol de Jesucristo, que dijo lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Y entonces encuentro una ley, que el mal está en mí. Y luego dice lo que para mí es la palabra más valiente que un hombre puede decir: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta. Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, que Él me librará de este cuerpo de muerte. ¿Sí? O sea, si ya descubriste que alguno de tus caminos te inquieta, te desvía, te corrompe, tú y yo, no soy diferente. Entonces, no te preocupes. Fíjate, vamos a llegar al punto clave de este estudio, ¿sí? Vamos a leer una cosa preciosísima. Y aquí está la respuesta espiritual. Para que tú y yo andemos siempre en el camino de Dios, ¿sí? Nos dice la palabra. Ya casi se me estaba viendo uno. Ok. No imprimí uno, pero bueno, ok. Vámonos, ahorita voy a hacer la integración redondita. Vamos a leer, de una vez les dicto, Isaías 35:8, Juan 14:6. ¿Ok? Igualmente, no vamos a leer a puntos, pero el primero, el que seguía, ¿quién era? Mi mamá. Ok. Agustina, si eres tan amable, Isaías 35:8, nada más espérame tantito. Y luego, Anita, por favor, tú vas a leer Juan 14:6. Y aquí vamos a ver algo preciosísimo. ¿Sí? Fíjate, el que se me voló ahorita por la impresión, no sé qué pasó, dice así: el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque Dios mismo estará con ellos. ¿Me buscas la cita, mija, por favor? ¿Sí? El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ok, ya me di cuenta que los caminos de Dios son altísimos y santos, perfecto. Yo soy exactamente lo contrario. Pero Dios me empieza a hablar y me da señales y me da esperanza con su palabra. ¿Sí? Si ya entendí que yo nunca podré enderezar mis pasos, por más que lo entienda, por más que lo quiera, como lo dijo Pablo. ¿Sí? El mal está en mí, ¿ok? De acuerdo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí tenemos que pasar a una realidad que no todo el mundo quiere pasar: declararse en bancarrota. Yo no puedo, Dios. Es el que ya nos había dictado, Isaías 35:8. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Ya lo habíamos leído? No, lo íbamos a leer. Perdón. Fíjense, aquí fue mi confusión. A ver, por favor, el que lo iba a leer. Isaías 35:8. Yo, dice, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino él mismo estará con él. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se hallará. Me comieron las prisas. Aquí estaba. Fíjate, ay Dios mío. Sí, siempre las prisas son malas. Mejor me tranquilizo y vamos avanzando. Sí. Mira, aquí empiezo a ver una revelación. Aquí empieza a ver la respuesta espiritual de Dios hacia nosotros. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo el que fue considerado el evangelista del Antiguo Testamento, el profeta que Dios usó para dar más señales, más detalles y pormenores de quién, cómo, cuándo, dónde y de qué forma sería el advenimiento del Mesías. Es el profeta Isaías. ¿Sí? Esto lo dijo 800 años antes de Cristo. Y entonces aquí está la clave. Y es lo que, por favor, con lo que te quiero que te vayas a tu casa hoy, esta noche.
entender esto, entender el significado espiritual de estas palabras. Dice que, el profeta nos dice que vendría un camino, ¿verdad? Que habría un camino para nosotros. Es más, ese camino se le ha llamado, y dice con mayúscula, camino de santidad. ¿Sí? Por supuesto que ningún inmundo iba a poder pasar por él. No está dado para los inmundos. Es decir, desde la antigüedad, un inmundo se refería a alguien que no creyera que el Mesías lo podía salvar. ¿Sí? O sea, Isaías sí lo cree, y entonces pasa y obtiene la justicia. Abraham lo cree, y nomás es llamado el padre de la fe. Él cree que Dios lo va a redimir con su justicia, no con la justicia propia de Abraham. Isaías también lo entiende, no con nuestras justicias. Y luego Isaías dice algo impresionante, y creo que es el versículo más duro que existe en la Biblia. Lo voy a decir yo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y todos nosotros caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, ese es el versículo que, bueno, hasta los doctores de la ley les costaba trabajo decirlo, porque describe la naturaleza humana y su maldad, lo que somos, ¿sí? Sin embargo, el mismo profeta nos dice que no iba a ser por nuestra justicia o nuestro intento de justicia, sino que Dios el Altísimo, el Eterno, proveería un camino de santidad. Y lo dice con mayúsculas. Parece que es tan parecida que estaba escribiendo un nombre y su apellido. Camino de santidad, ¿sí? No pasará inmundo por él, porque nadie que no crea en ese camino va a poder estar en él, sino que él mismo estará. Ese camino parece que se está refiriendo a una persona. Más bien, perdón, ese camino de santidad parecería que se está refiriendo a una senda. Sin embargo, no, es una persona. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora sí, aquí está la respuesta. ¿Quién sigue? Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya te diste cuenta quién es el camino? Créeme que en estos 34, 35 años que tengo, nunca había hecho la correlación que esta es una más de las profecías que dijo Isaías. O sea, Isaías dijo que vendría un camino que sería santo. Y Jesús cumple la profecía, ¿sí? Y cumple las palabras de Isaías. Y entonces, tomando las palabras de esa profecía, dice, Jesús dijo: yo soy el camino. Ese camino de santidad que dijo Isaías, aquí está, delante de ustedes, ¿sí? Y no solamente es el camino, es la verdad y es la vida. Y ningún camino nos puede llevar a Dios, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ahí está una profecía más de Isaías, cumplida a la cabalidad y dicha por los labios de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, Él es nuestro camino. Él es el que, fíjate, este camino, fíjate, es algo hermoso. Así como Jesús era el sacerdote, pero luego se pasa del otro lado y se convierte en ofrenda, ¿sí? Él es la senda, ¿sí? Derecha para nuestros pies, y Él mismo te toma la mano y te dice: yo te acompaño por el camino. Son las dos cosas, el camino y el acompañante para recorrer ese camino. Es por eso que, por más torpe que seamos, si te tomas de la mano del guía, no nos perderemos jamás, ¿verdad? Fíjate, esto es el sentido de este estudio.
Y aquí ya, para concluir, vamos a confirmar lo que dice, porque esto se comprueba, ¿eh? Entonces, vámonos rápido, vámonos a, si quieren apuntarlo, Hechos 24:14, Hechos 24:22, y el último, Iliana, lo vas a leer tú, Apocalipsis 15, del 1 al 3. Ok, a ver, entonces, ¿me vas a ayudar, mija, por favor? Tú vas a buscar Hechos 24:14, y Anita, tú vas a buscar Hechos 24:22, para que se compruebe lo que acabamos de descubrir. Doctrinal, profética, ¿sí?, en el cumplimiento pleno que se dio en Jesucristo. ¿Ok? Tú me dices. Hechos 24:14. Sí. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ok, ¿te das cuenta cómo no dijo yo soy cristiano, yo ando en la doctrina de Cristo? No, dice que según el camino. A ver, el que sigue, por favor. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias acabará de conocer de vuestro asunto. Fíjate, los mismos detractores y enemigos, las autoridades romanas, el sumo sacerdote, los fariseos y escribas, nunca les llamaron cristianos. Les dijeron, sí, los de ese camino. Y no se equivocaron. No se equivocaron. Porque no decían somos de Cristo, decíamos somos del camino. ¿Por qué el camino? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta? Todo se concatena de una manera preciosa. Y ya por último, para irnos a casa en paz, Apocalipsis 15, del 1 al 3. Ahí, fíjate, esta es una visión profética hacia el futuro. ¿Ok? Adelante. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Sí? Entonces, fíjate, por andar en los caminos de Cristo, fíjate, esta generación de creyentes, vamos a identificar a quién se está refiriendo. Es la última generación de creyentes que no vive bajo la gracia. Y espero no nos confundamos. Tú y yo hoy estamos bajo la gracia de Cristo. Desde el día que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés hasta este día, a esta hora, seguimos bajo la gracia. ¿Cuándo va a terminar? En el arrebatamiento termina la gracia. Y entonces los que queden y se conviertan al Señor, porque sí habrá convertidos, ya no se convertirán por gracia, sino el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Imagínate. Y entonces aquí nos hace referencia, fíjate, ellos ya no se salvan por gracia, se salvan por resistencia, ¿de acuerdo? Pero ve nada más cómo se refiere la palabra a ellos. Dice que ellos alcanzaron la victoria. ¿Sobre quién? Sobre la bestia, sobre el anticristo, y también sobre su imagen. O sea, ese monstruo, ese ídolo que se mueve y hace señales y maravillas, prodigios, señales y prodigios, no maravillas. Y su marca y el número de su nombre. O sea, ellos nunca se dejaron marcar. ¿Sí? Y entonces dice aquí, y están puestos en pie sobre el mar de vidrio con las arpas. Es decir, tienen un lugar de honor en el cielo. Porque a ti y a mí solamente nos costó recibir el regalo y creerlo por fe. A ellos les costará su vida.
Y entonces Dios les da un trato especial a ellos. O sea, ellos no van a estar en las bodas del Cordero, ¿sabías? Las bodas son para la iglesia. Ellos son los creyentes a posteriori o los creyentes de la tribulación. Y cambian radicalmente las circunstancias. Sin embargo, ¿en qué nos parecemos a ellos? En que por esa definición y esa fidelidad hacia los caminos de Dios, ellos habrán vencido y alcanzado un lugar de honor, ¿sí? Y entonces le dan gracias y le dicen: sí, Señor, Señor Dios Todopoderoso, justos. Y ellos están dando la razón a todo esto que hemos explicado. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Alguna duda de todo esto? Clarísimo. Bendito sea Dios por su palabra. Nos explica todo Dios. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar. ¿Sí? Elcita, ¿quieres darle gracias a Dios? Padre Dios, bendito Señor, te damos gracias y muchas gracias por este tiempo que gracias, Señor. Ayúdanos a seguirte, a seguir los caminos a tu Hijo, Señor, a tu Hijo Jesucristo, que nunca nos desviamos a la derecha ni a la izquierda, sino seguir recto, Señor, hasta llegar a la meta que eres tú, Señor. Gracias, Padre, muchas gracias por todo eso. Dale misericordia a nuestras vidas por este tiempo que nos permites estar aquí y llenarnos de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el precioso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga abundantemente.